Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al mejor canal de relatos de terror de la zona sur de Tamaulipas. En esta ocasión les traigo un relato basado en un hecho real anónimo de Tampico, Tamaulipas. El relato lleva por nombre Primo. Esto sucedió en el año del 2010 cerca de la Plaza del Golfo en Tampico. Omitiré mi nombre y cambiaré el nombre original de mi primo por respeto a la memoria de mi tía y a él, sobre todo a nuestra familia, que fuimos los que vivimos esta horrible experiencia, algo muy terrorífico que no se lo deseo a nadie y que dejó un poco de secuela en nuestras almas y recuerdos de ver cosas que jamás en nuestra vida pensábamos que existieran solo en películas de terror, pero cuando lo vives en carne propia, te das cuenta que la maldad existe y está a la orden del día. Comenzamos. Mi primo Ernesto, hijo único de mi tía Mary Chu, y vivían a una cuadra de mi casa, ellos dos nada más, y una perra muy bonita de la raza Pitbull de nombre Reina, un año atrás en víctima de un infarto a sus 58 años, y él apenas acababa de entrar a la universidad a estudiar, tenía 19 años. A todos nos cayó como un balde de agua fría la muerte de mi tía, más a mi papá, que era su hermana, Neto como de cariño le decíamos. Entró en una profunda depresión de perder a su madre. Mi tía trabajaba y le pagaba la carrera. Mi papá habló con él, le dijo: no te preocupes, hijo, yo te seguiré apoyando para que termines tu carrera, échale ganas, no te me desanimes, que tu mamá te quiere ver como un gran profesionista. Neto en su depresión conoció a un disque amigo que según lo estaba apoyando a salir de su depresión. Él optó por quedarse a vivir en su casa solo, pasaba a la nuestra a comer y de ahí se iba, pero esa persona lo empezó a iniciar en cultos satánicos según con la esperanza de ver a su madre y platicar con ella. El cambio se notó a las pocas semanas, ya no pasaba a la casa a comer, lo fuimos a buscar, encontrábamos, nos asomábamos por las ventanas y alcanzábamos a ver solo veladoras negras y cosas que no se distinguían bien, hasta que regresamos en la noche junto con mi papá a buscarlo y lo encontramos. Nos abrió la puerta, estaba todo de negro, sus ojos muy rojos y adentro un olor insoportable. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué estás así?, le dijo mi papá. Contestó: estoy preparándome para entrar en trance y ver a mi mamá. Fue entonces que notamos que había varias personas adentro, dos mujeres y un hombre vestidos de negro. Mi papá mejor optó por irnos de ahí diciendo: sabes, tu primo necesita ayuda, mañana regresaremos, y nos lo llevamos a la casa. Al día siguiente regresamos muy temprano y nos encontramos a la perra muerta, pero estaba como si hubiera tenido mucho miedo antes de morir. Fue que salió una vecina un poco alterada y nos abordó: oiga, ¿verdad que ustedes son familiares de Neto y de doña Mary Chui? Papá respondió: sí, oiga, fíjese que anoche la perra estaba ladre y ladre, después empezó a aullar mucho, luego a llorar como si la estuvieran golpeando, y ahorita en la mañana pasé y estaba muerta. Su sobrino, ahora que se volvió payaso, se hizo muy serio, ya no nos habla, nada que ver con ese muchachito educado de antes. ¿Payaso?, dijo mi papá. Sí, en las noches a veces lo miro en el patio, pero tiene como una actitud extraña, tienen una estrella roja pintada en la pared, donde se hinca como a orar, y eso me da miedo. Pasó un señor por ahí muy amigo de mi papá y le dice: oye, ¿qué onda con este chavo? Dirás que son mis alucinaciones, pero a veces llego de trabajar en la noche y veo que sale un payaso de una estrella que está pintada en la pared. Tanto como mi papá y yo desconcertados, sin saber qué hacer ni cómo ayudarlo. Como papá quedó de tutor de la escuela de él, le hablaron que ya tenía más de una semana sin ir, que estaba dado de baja y tenía días que no iba a la casa. Nuevamente lo fuimos a buscar, pero iba con nosotros el padre de la iglesia, que se platicó del problema y nos dijo que nos ayudaría, y al entrar a su casa, ahí se encontraba tirado en la cama, ido inconsciente. El padre rezó, hizo oración por él, le arrojó agua bendita y se empezó a retorcer mientras una voz decía: ¿a qué vienes, maldito? Él es mío. Volviéndose a desmayar lo reanimamos nuevamente, lo llevamos a la casa por unos días, y en el patio estaba una estrella pintada de 5 picos roja que tenía letras extrañas. En un cuarto donde era una bodeguita, una psíquica y clariviente lo estuvo barriendo y despojando de todo lo que él traía, que sus disques amigos se lo ofrecieron al señor de las tinieblas, pero los vecinos le decían a mi papá que en las noches salía un payaso del patio de la casa de mi tía, y cuando salía los perros aullaban mucho y después lloraban, que en esa cuadra los perros que andaban sueltos amanecían muertos. Pero mi papá estaba un poco incrédulo todavía a eso que le decían. Él cumplió años y dijo: quiero cenar en la casa de mi mamá, como ven, como ella me festejaba antes. A lo que dijimos: sí, está bien, y al día siguiente en la noche hicimos una cena. Eran como las 11 de la noche, estábamos en el comedor vacilando recordando a mi tía cuando él dijo muy serio por ventana: ahí está él viéndonos. Mamá dijo: ¿quién? ¿El payaso?
Cuando volteó mi mamá muy discretamente y lo vio, se rompieron los vidrios de esa ventana mientras mamá caía desmayada, se hizo un desmadre, nos salimos corriendo de ahí todos, ya en casa mi mamá decía que era un hombre de cara desfigurada pintado de blanco en su cara, al día siguiente fue mi papá a pintar la estrella, le puso pintura más oscura y esta no se borraba y las apariciones se hacían nuevamente frecuente tanto así que los vecinos se mudaron de ahí, hasta que la psíquica fue a ver él hizo unas oraciones y preparó una especie de líquidos que arrojó a la estrella y le prendió fuego, se escuchaba el crujir de la pared hasta que desapareció la estrella y posteriormente limpiar toda la casa para volver a la paz y tranquilidad que ahí había antes, mi primo optó por rentarla mejor y se fue a vivir con nosotros ahora es un profesionista y me permitió compartir esta horrible experiencia de familia, si te gustó el relato compártelo y suscríbete al canal gracias.